Dear Ken and Bessie Adams, did you know that the little flame that burned within you is now a furnace alive in the hearts of thousands? Did you know the same flame you kindled with care is now a blaze that cannot be extinguished? A fire that the Lord ignited and that the Lord is still keeping. It was barely a flicker, a little more than a flash. But look at it now. Through wars, famines, and disease, He has kept us going. 8 decades, over 40 countries, 120 bookstores, millions of books distributed, and thousands of missionaries later, the vision is still alive. The heartbeat of your dreams is heard beyond the barriers of language. The vision is still alive, seen plainly across nations. The spirit of the mission even now is existent in each and every one of us. And each day we unite with faith, sacrifice, fellowship, and holiness toward the common goal of impacting the world through Christian literature. We are the flame. We are the spark. We are CLC. Muy buenas noches, Latinoamérica. ¿Cómo han estado ustedes? Gracias por conectarse y por estar puntualmente en esta cita de esta noche. Gracias a todas las personas que han dispuesto su tiempo para estar con nosotros en esta noche. Un saludo muy especial para todos los CLC a nivel Latinoamérica. Un saludo para México, para Ecuador, para Perú, Panamá, Bolivia, Uruguay, Chile, España y mi querida Colombia también. Bueno, esta noche tenemos una cita especial. A veces veo estas reuniones de live como si nos reuniéramos entre familia. Así que ustedes son nuestra familia, nos sentimos como nuestra familia. Pues a pesar de todo este tiempo que hemos pasado en pandemia, Dios nos ha permitido compartir con ustedes. Ustedes aportan a través de sus preguntas, a través del chat, a través de sus llamadas, y juntos estamos creciendo en la fe de Cristo Jesús en diversos temas. Y gracias a Dios que contamos con maestros que nos han, el Dios ha preparado para enseñarnos y darnos de su palabra. En esta noche tenemos un tema bastante actual, bastante importante, y yo quiero que en esta noche le demos la bienvenida a mi compañera directora de CLC Ecuador, Mónica Rojas. Ella es la directora de CLC Ecuador, es ingeniera comercial de la Universidad Politécnico Salesiano en Quito, Ecuador. Ella tiene experiencia en el Ministerio de la Literatura Cristiana por más de 19 años. Ella le encanta leer libros que ayuden para la familia, para la mujer, para el liderazgo y las finanzas, el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Hola, Andresito, y buenas noches a todos. Todos sean bienvenidos a los que se están conectando desde varios países, a nuestros queridos hermanos en Colombia, en Ecuador. Pónganse cómodos porque esta conferencia de verdad es para disfrutarla, para guardarla en el corazón y para poder bendecir a otros, porque vamos a tener al pastor Héctor Salcedo, a quien le damos una bienvenida muy fuerte, un abrazo grande, y nos va a compartir el tema de finanzas bíblicas. Pastor, para nosotros es un gran honor poder escucharlo y aprender un poquito de todas esas valiosas enseñanzas que usted ha plasmado en este libro, y me encanta ver esa carga bíblica que tiene el libro y enseñando cada detalle y en muchos aspectos de lo que son las finanzas. Bienvenido, pastor. Y vamos, el pastor es el pastor Héctor Salcedo, es economista con una especialidad en macroeconomía. También, luego de ha tenido varios puestos ejecutivos en varias empresas en administración, microfinanzas. Es el actual pastor ejecutivo de la iglesia de la IBI, ¿no? Así es. El pastor Miguel Núñez. Pastor actual también. Ajá. Bienvenido, pastor. La verdad es que leer todo su currículum es extenso,
pero sobre todo conocemos ese corazón que ama del Señor, ama su palabra, y aparte de ser economista, pues ahora la bendición de poder estar pastoreando a la iglesia. Bienvenido, pastor, que Dios le bendiga. Gracias a ustedes, a Andrés, a Mónica y al equipo de CLC que ha hecho posible esta conferencia, y donde vamos en algunos minutos a poder compartir parte de lo que el libro presenta. Y la idea, más que vender el libro, es poder edificar la vida de aquellos que se han conectado, y quizás más allá de los que no se han conectado, pero que más adelante tendrán el acceso a esta conferencia. Así que gracias a ustedes. Pastor, en estos tiempos en los que vivimos, y más con el tema de la recesión económica que se está viviendo a nivel mundial, vemos que muchas familias se han dividido por temas del dinero, ¿no? Dicen que cuando el dinero escasea, el amor sale por la ventana. Tendremos esta noche varios consejos de la palabra de Dios para ello. Así es. Bueno, realmente el dinero es un problema en escasez y en abundancia. Ciertamente cuando el dinero escasea hay problemas, y cuando el dinero abunda también hay mucho individualismo y separación. El dinero es una prueba, sea en la escasez o sea en la abundancia. Lamentablemente seduce el corazón humano y apaga el amor por Dios en muchas ocasiones. Así es. Que hay un... Sigue, Mónica. Sí, pastor, perdón. Y bueno, en esta noche queremos saber cómo está estructurado su libro, cuáles son los temas principales que contiene y según su criterio, cuáles son aquellos que no deben faltar en nuestros hogares, esos principios bíblicos tan anhelados en cada familia, pastor. Sí, mira, el libro, yo brevemente voy a mencionar cuál es el concepto del libro y luego parte de su estructura. El libro tiene dos grandes objetivos. Por un lado, presentar una cosmovisión bíblica, o sea, acerca de las finanzas, o sea, una manera de ver las finanzas y las posesiones que sea consistente con la revelación de Dios. Hay muchos libros de finanzas que nos hablan cómo manejar, cómo hacer las cosas, cómo hacer un presupuesto, y esto tiene parte de eso. Pero antes de ir ahí, antes de llegar ahí, tenemos que saber cuál se supone debe ser mi relación con las posesiones materiales, y eso es parte de lo que el libro trata de presentar. ¿Qué es lo que la palabra nos dice acerca de cuál debe ser mi postura frente a las posesiones materiales? Ellas no me deben gobernar, yo debo gobernarlas según las Escrituras. Y eso es lo primero que el libro presenta. Y lo segundo, entonces, a partir de ahí, a partir de revisar la relación que debe haber entre el creyente y las posesiones materiales, la idea es entonces cómo manejamos las posesiones, cómo presupuesto mis finanzas, cómo compro y adquiero cosas, cómo invierto, algunos criterios para manejar las cosas dentro de la familia, principios de generosidad. Entonces ya son algunos aspectos prácticos de cómo manejar, pero todo parte de primero corregir, o más bien presentar y corregir mi relación con las posesiones materiales. Tremendo, pastor. Pastor, ¿cuál sería el aporte de su libro en el medio cristiano? Y si es recomendable para una persona que tal vez no está familiarizada con la fe cristiana. Sí, comenzando con tu última pregunta, definitivamente yo creo que no lo puedo establecer, digamos, de manera categórica, pero yo pienso que cualquier persona, aunque no sea cristiana, se puede beneficiar de los principios presentados en el libro. En realidad, mucha gente piensa que la Biblia es un libro religioso, y ciertamente lo es, porque nos regula en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestro comportamiento en la iglesia y demás. Pero la Biblia es un libro que va mucho más allá de lo que pasa en la iglesia. Es una cosmovisión, es una manera de ver la vida, el mundo, todos los aspectos de la vida. Y dentro de los aspectos de la vida están las finanzas. La sabiduría presentada en las Escrituras en el tema financiero sorprenderían a muchos gurús financieros no cristianos. Hay muchos principios que la gente los presenta como que son generados en el mundo de manera secular, cuando su origen y fuente son la Biblia. La famosa historia de las vacas flacas y las vacas gordas que todo el mundo usa en todos los escenarios proviene del libro de Génesis, en la historia de José. Y muchos otros principios como ese de buena mayordomía y buen manejo provienen de las Escrituras. Mucha gente lo ignora,
pero definitivamente yo creo que el libro pudiera favorecer y beneficiar y edificar a cualquier persona, aunque no sea creyente, por los principios que presenta. Son muy, muy útiles, independientemente de cuál sea mi fe. Pero definitivamente, el que es creyente tiene no solamente se va a beneficiar, yo creo que tiene un deber de observar estos principios. Es un mandato de la palabra de ser santo en toda nuestra manera de vivir. Y el aspecto financiero es uno de los aspectos de nuestra vida que tiene que estar bajo el señorío de las Escrituras. Ok, pastor, ¿qué tenemos para esta noche? Bueno, lo que quisiéramos compartir, una primera presentación de dos principios básicos que el libro presenta. De hecho, está presentado en el segundo capítulo. Son dos principios claves y eso sería, digamos, una presentación relativamente breve, concluyendo con algunas responsabilidades que como creyentes y como administradores de los recursos tenemos. Y una segunda sesión, bueno, luego de ver esa primera sesión tendremos algunas preguntas y respuestas, y una segunda sesión entonces que tiene que ver con algunos problemas o errores comunes que yo he observado mucha gente comete en su manejo financiero. Es algo menos conceptual que la primera sesión, es más práctica la segunda sesión, pero precisamente yo creo que mucha gente se va a sentir identificado por lo práctico que son presentados esos errores comunes. Esa es la idea de hoy. Ok, sí he escuchado de algunos errores que se cometen en las finanzas y hay uno muy popular que dice que no dejes jamás a tu esposa en un centro comercial sola con la tarjeta de crédito. ¿Qué opinas, Mónica? Bueno. Es una sabia decisión. Y justo en el libro habla una parte sobre la sabiduría, ¿no? ¿Verdad, pastor? Sí. Así es. Bueno, realmente, déjame decirte que esa es una fama que tienen las mujeres, pero que nosotros los hombres tampoco podemos eximirnos de esa responsabilidad, de que mucha gente es muy ligera con el manejo de las finanzas. Sí, cierto. Bueno, pastor, yo creo que sin más preámbulo, es suyo el tiempo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues como les compartía, quisiera compartir con ustedes, valga la redundancia, algunos conceptos básicos que entiendo son, digamos, los pilares del manejo financiero desde el punto de vista bíblico. Y son dos, y son presentados, de hecho, en el segundo capítulo del libro. Yo voy a hacer aquí un resumen de algunos de sus aspectos. No voy a extenderme con todos los pasajes que presento en el libro, pero sí creo que se van a llevar una idea bastante clara. Hay dos principios clave. Yo diría que hay muchos principios en la Biblia acerca del manejo financiero, definitivamente. Hay más de dos, pero cuando uno los categoriza y uno los organiza, uno se da cuenta que de estos dos emanan casi todos los demás principios de buena mayordomía y de buena administración financiera desde el punto de vista bíblico. Entonces, en ese sentido, yo quisiera presentarlos los dos y luego entrar un poquito en detalle en lo que estos dos principios implican. El primero tiene que ver con esta frase o esta idea de que bíblicamente el dinero no debe ser el fin de mi vida. No debes constituirse en aquello que yo procuro, que yo busco, que yo deseo, en el fin último de mi profesión, la razón por la que me preparo. No debe ser el fin de mi vida. Y la razón, como vamos a ver un poquito más adelante, es que el dinero es potencialmente destructivo para la persona, para el alma, para el corazón, para los equilibrios de la vida, para el balance de la vida espiritual. Y ese es el primer principio de donde emanan muchas otras cosas. El segundo principio es que yo no soy dueño de los recursos que tengo, de las posesiones que tengo, sino que yo soy un administrador. Bíblicamente, ninguno de nosotros es la fuente de los recursos, aunque nosotros en un momento dado de nuestra vida tengamos ingresos por nuestras profesiones, por nuestros negocios o empresas, y aunque en realidad nosotros somos una causa indirecta de generar recursos, en último caso, en última instancia, es Dios que asigna y que coloca los recursos en las manos de aquellos que Él entiende. Cuando yo no entiendo eso bien, yo genero muchas confusiones en mi vida. Me confundo, de hecho,
en mi vida y trato los bienes materiales de una manera distinta a cuando yo me veo a mí mismo como un administrador, como la Biblia me presenta que soy, como un administrador. Yo quisiera entonces hablar en detalle, un poco más en detalle, de estos dos principios que tenemos en la palabra. Comencemos con el primero, de que el dinero no debe ser el fin de mi vida. Hay un pasaje en Lucas 12:15, que ahí lo ven en pantalla, donde Jesús está enseñándole a los discípulos y en un momento dado, antes de leerles el versículo, quiero contarles un poquito el contexto de este pasaje. Jesús está enseñando de cosas espirituales, está enseñando del Espíritu Santo, está enseñando de las riquezas que tenemos en Dios, del caminar con él, del discipulado en sentido general. Eso es lo que está pasando en Lucas 12. De repente, hablando él de esas cosas espirituales, se pone de pie una persona y le dice, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Y en ese momento entonces Jesús es interrumpido de manera inoportuna, de manera intrusa por este individuo, y es a ese individuo que Jesús primero le dice, pero ¿quién soy yo? Yo no soy juez entre tú y tu hermano. Y luego le agrega esta frase que yo he colocado ahí en Lucas 12:15. También les dijo, luego de decirle eso al Señor, a esa persona, de reprenderle y decirle, ¿quién soy yo? Yo no soy juez entre tú y tu hermano. Le dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Es interesante el contexto porque aquí ocurre algo que ocurre típicamente en nuestras vidas. Cristo está enseñando de aspectos espirituales, de discipulado, del caminar con Dios, y de repente viene una persona con una solicitud económica y el dinero entonces viene a ser un intruso en la enseñanza espiritual de Jesús. Y eso es lo que muchas veces el dinero es en nuestras vidas. Es un intruso a nuestra relación con Dios y a nuestro caminar como hijos de Dios. Ante esa intrusión, vamos a decirlo así, Jesús eleva y digamos, emite una advertencia. Fíjense en los términos en los que está colocado esta enseñanza. Hay dos expresiones: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Dicho sea de paso, la avaricia es simplemente definida como, en su lenguaje original, el deseo por más, el deseo de tener más. Y en este caso específico en el que Jesús está hablando, esta persona le acaba de solicitar que su hermano divida la herencia. Está hablando de aspectos económicos, materiales, financieros. Por lo tanto, esta advertencia tiene que ver con que nos cuidemos, con que estemos atentos de toda forma de avaricia económica, material en nuestros corazones. Y fíjense en las expresiones: estén atentos y cuídense. Denota que parecería que lo económico puede de manera sutil acaparar nuestra atención y desviarnos. Fíjense que nos llama a estar atentos, porque si no estamos atentos, pudiéramos ser seducidos y desviados. Y de hecho dice cuídense. En el lenguaje original significa levanten la guardia, adviertan que el dinero puede acaparar su corazón. ¿Por qué? Viene la segunda parte: porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Si lo ponemos en términos contrarios, la razón por la que el dinero nos seduce y nos atrapa la atención es porque nosotros pensamos que la vida está en los bienes, porque la vida consiste en los bienes que tenemos, en la abundancia que podemos lograr. Y eso es lo que pasa en el corazón de muchos. Eso es la razón por la que Cristo emite esta advertencia. Esa es la misma razón por la que en otro pasaje, en Mateo 13, cuando habla de la parábola del sembrador, que muchos de nosotros la conocemos, hubo una semilla que cayó en un tipo de terreno, que es el terreno de espinas, donde cae la palabra, y dice que cayó la palabra ahí y las espinas, que representan las preocupaciones y el engaño de las riquezas, ahogaron la palabra. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? ¿A qué se refiere Jesús en la parábola del sembrador con el engaño de las riquezas? A esto que dice Lucas 12:15. El engaño es que a veces pensamos
que en la abundancia de bienes está la vida y la vida no está ahí. El pensar que la vida está en la abundancia de bienes me produce una ansiedad material por lo material, una búsqueda desenfrenada por la riqueza. Una cosa que Pablo dice que por el amor al dinero el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, la Biblia está llena o en múltiples pasajes hay advertencias. Este es un pasaje de advertencia. En Mateo 13, cuando habla del engaño de las riquezas, es un pasaje de advertencia. Eclesiastés 5, que dice que el que ama la ganancia no se sacia de ganancia, es un pasaje de advertencia. En 1 Timoteo 6, que yo acabo de decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero, es un pasaje de advertencia. O sea, de una u otra forma, la Biblia nos dice que el dinero es peligroso para el alma y para el corazón. Fíjense que yo no estoy diciendo que el dinero es malo en sí mismo, no. Hay muchas personas adineradas, con muy buena posición económica, materialmente hablando, y que son piadosas y que son fieles a Dios y que sirven al Dios verdadero. Pero lamentablemente, si no nos cuidamos y estamos atentos, como dice este pasaje de Lucas 12:15, nosotros pudiéramos ser fácilmente desviados. Y yo tengo que decirles que lamento que no oigo ese tipo de enseñanza en América Latina. No siento que hay predicación advirtiéndole a los hijos de Dios que el dinero es potencialmente peligroso, que tienen que cuidarse, que tienen que estar atentos, que no pensemos que tener más nos va a llenar el corazón, nos va a dar plenitud, que no pensemos en la prosperidad económica como el encuentro con la felicidad o lo que nosotros necesitamos para sentirnos plenos. No, la Biblia no habla en esos términos de lo material. Entonces ese es el primer principio que yo quería compartir con ustedes que nos escuchan. La Biblia nos advierte que el dinero no debe ser el fin de mi vida. Cuando el dinero es el fin de mi vida, entonces yo estoy dispuesto a sacrificar relaciones por dinero, incluyendo la de Dios. Yo estoy dispuesto a pecar por tener más dinero, ya sea en un negocio ilícito o indebido, ya sea evadiendo impuestos, ya sea pagando poco a los empleados que trabajan conmigo. Incluso cuando el dinero es mi fin, yo descuido mi familia para lograr dinero. Cuando el dinero es mi fin, todo lo demás tiene un lugar secundario y entonces se me desbalancea la vida y se convierte, como el mismo Jesús dijo, en el Dios de mi vida. Y una persona no puede servir a dos señores porque o amarán uno y aborrecerá al otro. Entonces, está clarísimo en la palabra que el dinero no debe ser el fin de mi vida, y no solamente que no debe ser el fin, sino que el cristiano debe relacionarse con el dinero de una manera cuidadosa y atenta, no sea que se desvíe en pos de lo material y que buscando lo material termine poseyéndolo a él en lugar de la persona poseer al dinero. Cuidémonos, hermanos, de este potencial peligro que el dinero tiene sobre nuestros corazones. El segundo principio que quiero compartir es que yo no soy dueño, sino administrador. La Biblia habla mucho de esto. Quiero poner dos pasajes, pero hay literalmente quizás 100 o más pasajes que hablan de esto. Y Deuteronomio 10:14 nos dice: al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Job 41:11 tiene la misma idea. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Estos dos pasajes afirman categóricamente que lo que hay en la tierra, lo que tenemos en la tierra, es algo que a Dios le pertenece. Cuando yo no lo veo así, cuando yo no veo el dinero como una posesión que me es entregada por Dios para que yo la administre, yo me siento dueño. Eso va a generar una serie de problemas en mí, una serie de inconvenientes en mi corazón, comenzando
con que si yo me hago rico a mí mismo y yo me veo como la fuente de recursos, como el dueño de los recursos, el dinero tiende a enorgullecer el corazón humano, tiende a alejar el corazón humano de la humildad y de la mansedumbre que caracteriza o debe caracterizar a los hijos de Dios. Entonces, eso es una primera cosa que ocurre. También comienza a ocurrir que cuando yo creo que yo soy el dueño, entonces yo entiendo que el dinero me es dado para satisfacer mis deseos solamente. Y ciertamente el dinero y las posesiones van a satisfacer parte de las cosas que yo quiero, pero el dinero no se me da exclusivamente para que yo satisfaga mis deseos. Hay muchas otras cosas y muchos otros planes que Dios tiene con los recursos que pone en mis manos. De hecho, 2 Corintios 8 y 9, hay un pasaje que dice específicamente, no lo tengo aquí, pero dice específicamente que muchas veces nosotros somos prosperados Dios nos da en abundancia para que nosotros seamos generosos. O sea, que simplemente a veces Dios nos da para que seamos canales para que otros reciban. Entonces, esto de yo verme como administrador y no como dueño va a tener un impacto en toda la forma como yo manejo el dinero. Comenzando, y quiero ver ahora algunas implicaciones de esto, de ser administrador. Cuando yo me veo como administrador, lo primero que yo hago, o a lo que estoy llamado, es a vivir dentro de los límites que el dueño me ha establecido. Como nosotros sabemos, la mayoría de nosotros quisiéramos más de lo que tenemos, ciertamente. Y como queremos más de lo que tenemos, a veces optamos por no vivir dentro de los límites establecidos por el dueño. Y cuando yo hago eso y me endeudo desmedidamente y me endeudo por cosas innecesarias, lo que le estoy diciendo al dueño, a Dios, es: yo no estoy de acuerdo con el límite que tú me has establecido en mi vida económica. Yo quiero vivir más allá. Yo quiero un carro mejor, yo quiero una vivienda más grande, yo quiero una ropa más costosa, yo quiero viajes más glamorosos. Y cuando yo incurro en gastos que están más allá de mi límite, es un acto de rebelión contra el dueño que me ha dicho: este es tu límite. Claro que yo podría, como profesional, como trabajador, como dueño de empresa, como obrero, como sea, yo puedo prepararme y esforzarme y subir mi capacidad de generar ingresos. Pero en todo momento, en la medida que voy subiendo de escala, yo debo estar viviendo dentro de los límites que el dueño ha establecido para mí. Y lo debo hacer, y aquí pongo el punto número 2, lo debo hacer de manera contenta, contento con lo que tengo. El Señor me ha establecido un límite bajo en mi nivel socioeconómico, pues yo debo estar contento con él, pues yo debo estar contento con eso. Yo me veo a mí mismo como un receptor, y si el dueño, que es más sabio que yo, eso fue lo que me otorgó, pues yo debo entender que él sabe lo que yo necesito, él entiende lo que a mí me conviene, y yo debo estar tranquilo. Ojo, que esta palabra de contento, de estar contento, que casi todos los cristianos, cuando hablamos de contentamiento, pensamos en el pasaje de Pablo en Filipenses 4, cuando dice que él ha aprendido a estar contento, cualquiera que sea su situación. Esa palabra no significa estar alegre. Eso es lo que viene a nuestra cabeza cuando hablamos de estar contento. En el original, esa palabra es autarques, que en español tenemos una palabra, de hecho, que significa autarquía. La autarquía es ser independiente de lo exterior. Cuando hablamos de una economía que está en autarquía, es una economía que no tiene relación con el exterior, no tiene comercio exterior, está aislada, y por lo tanto la economía no le afecta lo que pase afuera. Cuando Dios nos dice, o Pablo dice, que él aprendió a estar contento, no es que él está feliz necesariamente, sino que él está en paz, tranquilo, cualquiera que sea su situación exterior. Y ese es el tipo de actitud que el cristiano está llamado a tener como administrador de los recursos de Dios. Dios, que me conoce, que sabe lo que necesito y sabe lo que me conviene, me da una cierta cantidad de recursos. Yo estoy tranquilo con lo que el dueño me coloque en las manos, y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Y una tercera implicación para el administrador es que el administrador administra según el dueño dispone, pues sabe que debe rendir cuentas. O sea, si nosotros somos administradores, nosotros tenemos que preguntarle a Dios cómo quiere Él que nosotros
administremos sus recursos. Y ahí es que entra entonces la Biblia en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Cómo quiere Dios que nosotros gobernemos nuestros recursos económicos, que nosotros los administremos? Y yo le voy a presentar en el próximo slide, hay unas 5 categorías o 5 esferas, más bien 5 esferas de nuestra vida en la que nosotros tenemos algún deber financiero, alguna actitud con respecto a esa esfera. Y cuando nosotros lo vemos, esto tiene que ver con que lo que acabo de decir, el mayordomo o el administrador se ve a sí mismo como un gestor de los fondos de Dios y por lo tanto le pregunta a Dios, ¿cómo quieres tú que yo administre estos fondos en esta esfera de mi vida, en este aspecto de mi vida? Y ahí hay 5, como les dije, 5 esferas. Comenzando con Dios y su obra, luego la familia, luego el gobierno, luego tú mismo o yo mismo y luego los demás. ¿Cuál se supone es el deber financiero bíblico en cada una de estas esferas? Comencemos con Dios y su obra. El deber bíblico es primero estar agradecidos, dar con gratitud, más bien dar con gratitud y con fidelidad. Y aquí me estoy refiriendo específicamente, cuando hablo de Dios y su obra, es que nosotros tenemos bíblicamente un deber de sostener la obra de Dios. Hay iglesias que tienen todavía el diezmo instituido, hay otras que no tienen el diezmo instituido, sino que enseñan más bien una dádiva voluntaria, pero sea con la palabra diezmo o sea con la dádiva voluntaria, no importa el término que nosotros utilicemos. El principio es el siguiente. El cristiano está llamado a comprometerse, a apoyar financieramente de manera regular la obra de Dios. O sea, la iglesia no la va a mantener el gobierno. La iglesia no la va a mantener las fundaciones seculares. La iglesia no la va a mantener la comunidad de ciudadanos que está alrededor de esa iglesia. La iglesia la debe mantener los miembros de la iglesia, los hijos de Dios, los cristianos. Y cada uno de nosotros, entonces, debe tener el deber de contribuir de manera regular con una cantidad, ya sea un porcentaje o una cantidad específica con la obra de Dios, con nuestra iglesia local. Quizá también nos podemos comprometer con misiones fuera de nuestra iglesia local, pero la iglesia local debe recibir contribuciones regulares de los miembros que se sirven de esa iglesia. Y eso es lo que Dios nos pide en cuanto en esa esfera de Dios y su obra, nosotros debemos ser fieles y dar con gratitud a la obra de Dios. Es interesante que Pablo habla de esto en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, y los macedonios son elogiados por Pablo. Y Pablo dice, wow, esta gente ha dado de una manera increíble, ha dado más allá de sus posibilidades. Incluso me pidieron por favor que les dejara contribuir con el sostenimiento de los santos. Ellos lo veían como un privilegio, o sea, darle a la obra de Dios, ser socios, por así decirlo, de Dios en su obra, bíblicamente es presentado como un privilegio. Y así deberíamos nosotros verlo. Lamentablemente, en todo el mundo, no solamente en América Latina, los líderes de las iglesias muchas veces no generan la confianza para que sus iglesias contribuyan financieramente de manera regular. Y si ese es el caso de alguno de nosotros, si ese es el caso que tú estás en una iglesia que no inspira confianza en el manejo financiero, bueno, pídele al Señor que te dé sabiduría, a ver si esa es la iglesia donde tú debes estar. Porque definitivamente una iglesia que no me inspira confianza para yo dar de manera regular, porque no confío en la manera como se maneja, es una iglesia que no está dando un buen testimonio y no se está caminando de manera irreprensible. Esa es la primera esfera. La segunda esfera es la familia. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad, mi deber bíblico frente a mi familia inmediata? Mi esposa, mis hijos, mis padres. ¿Cuál es mi responsabilidad? Se supone que la Biblia habla de ser responsables y transparentes. La responsabilidad tiene que ver con que los que generan ingresos en la casa, y es típicamente el hombre que más ingresos genera en la casa, típicamente, no es así siempre en todos los casos, pero los padres son los proveedores del hogar y el hombre es el principal proveedor del hogar usualmente, y entiendo yo, es el que bíblicamente está llamado a ser el principal proveedor de la casa. Pablo llega en un momento dado y dice que los que no trabajen, que no coman. Hasta allí llega la responsabilidad, el peso de ser proveedor del hogar.
El hombre y la mujer tienen que proveer para el hogar. El hombre tiene que proveer para su hogar de manera regular y esforzada. Y el hecho de que él provea no lo hace a él un ser especial. No lo hace a él ahora que él no tiene que proveer el apoyo emocional y el apoyo espiritual. No, no, no. El ser proveedor es una de las responsabilidades principales que el hombre tiene en el hogar y lo tiene que hacer con responsabilidad. Incluso cuando hablo de transparencia, él debe compartir esto de manejar los recursos y los recursos que él genera con su esposa. Si un esposo y una esposa, Dios los define como una sola carne, ¿cómo es posible que yo tenga una cuenta por un lado y mi esposa tenga una cuenta por otro lado? Eso contradice completamente el principio de una sola carne y es una fuente de conflicto segura. Cuando el hombre entiende que no tiene que darle cuentas de su dinero, porque él entiende que es su dinero, a su esposa. Y eso está bíblicamente, eso es incorrecto bíblicamente. No solamente bíblicamente, sino que las leyes seculares entienden que cuando un hombre y una mujer se casan hay una comunidad de bienes. O sea, secularmente se entiende que deben ser comunes, cuanto más bíblicamente. En tercer lugar está la esfera del gobierno y aquí no me voy a extender mucho, es simplemente que nosotros debemos cumplir con nuestras responsabilidades impositivas, de tributos, de impuestos. Nosotros debemos ser gente que cumpla las leyes. Y la palabra es clara en el libro de Romanos, al que le debemos tributo, debemos pagar tributo, al que impuesto, y no debemos deber a nadie nada, sino que pagar todos nuestros compromisos. Y lamentablemente, por múltiples razones, incluyendo que hay gobiernos corruptos y la gente dice yo no le voy a dar mis recursos a gobiernos corruptos, el que sean corruptos, ese es el problema de ellos con Dios. Nuestro problema y nuestra responsabilidad frente a Dios es cumplir con el gobierno. En cuarto lugar está la esfera de tú mismo. Bueno, ¿cómo yo voy a gastar el dinero en mí mismo? Y yo planteo aquí, y lo quiero hacer de manera muy, muy breve porque voy a hablar de eso en la segunda sesión. Yo debo tener un estilo de vida estratégico. Y a eso me refiero con lo siguiente. Yo no debo vivir según lo que yo quiero, sino según lo que yo necesito para el llamado que Dios me ha hecho. Vuelvo y lo digo, yo no debo vivir según lo que yo quiero, sino según lo que yo realmente necesito para el llamado que Dios me ha hecho. Ese es el estilo de vida estratégico. Y por último, la última esfera, los demás, los relacionados a mí, mis hermanos de la iglesia, la gente que trabaja conmigo, trabaja para mí, la gente que está a mi alrededor, los necesitados. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál es el deber bíblico? Generosidad. Mi mano debe estar abierta a las necesidades de los demás. Dios ha sido con nosotros generoso y nosotros como sus representantes hemos de ser generosos con aquellos que están alrededor de nosotros. Y digamos que eso es una revisión muy rápida. Yo en el libro hablo obviamente de manera más extensa de cada una de estas esferas, pero fíjense que esto emana de que yo soy un administrador y yo como administrador ahora vengo a preguntarle al dueño cómo tú quieres que yo maneje los recursos en cada una de estas esferas de mi vida. Y yo voy a buscar en la palabra lo que Dios quiere con respecto a su obra, con respecto a mi familia, con respecto al gobierno, con respecto a mí mismo, y yo me voy a ceñir a lo que Dios establece en su palabra. Eso es ser un discípulo de Jesús en el ámbito financiero y que las finanzas de manera definitiva entren bajo el señorío de Cristo como todas las demás, como todos los demás aspectos de la vida. Hasta ahí la primera sesión, hermanos y amigos y aquellos que están conectados. Y vamos ahora a un intercambio, tengo entendido. Así que ya nos veremos en la próxima sesión. Pastor, muchas gracias. En este primer segmento llueven las preguntas y qué lindo poder entender que en cada familia, que en cada manejo de las finanzas, pues el principio y por donde hay que empezar es pues estar bajo el señorío de Cristo, es por donde todo se empieza a organizar. Entonces entender eso es la base de todo realmente. Gracias, sí, Pastor. Y la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿cómo nos podemos cuidar de los extremos? Este extremo de ser ricos, de las riquezas, o de ser pobre y de las pobrezas, ¿cómo nos cuidamos de esto y cómo entendemos a la luz de la palabra estas dos condiciones que son reales en la vida y ahora en la actualidad aún más? Bueno, varias cosas. No sé si entendí
de manera precisa a tu pregunta, pero un par de cosas. Primero, tenemos que cuidarnos de pensar que el que es rico está mal o que la riqueza es pecaminosa. Eso la Biblia no lo apoya y no lo presenta así. Y tenemos también que cuidarnos de pensar que el que es pobre es piadoso y que la pobreza es piedad, porque por definición pobreza no es piedad. Pueden haber ricos piadosos y muy buenos discípulos de Jesús, y pueden haber pobres no piadosos y muy altaneros y malos discípulos de Jesús. Pobreza y riqueza no hacen al ser humano. Ahora bien, la riqueza sí representa un peligro y la pobreza también es un problema y un desafío para nuestra confianza en Dios. Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar? Yo pudiera decir muchas cosas, pero básicamente el cultivo de una relación con Dios. Fíjate que en Filipenses 4, Pablo dice, yo he aprendido a estar contento, a ser independiente de las circunstancias, esté en abundancia o esté en pobreza. O sea, él quiere decir, el corazón en abundancia tiene un tipo de tentación a alejarse de Dios, a desconfiar, a sentirse independiente de Dios, a pensar que Él es la fuente de su propia bendición. Pero el pobre tiene la tendencia a ignorar a Dios porque Dios lo ha olvidado, a resentirse contra Dios, a quejarse contra Dios. Pablo dice, yo he aprendido a estar en la abundancia y a estar en la pobreza. ¿Y cómo lo hice? ¿Cuál es el secreto? Dice, yo he aprendido el secreto a estar contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una relación cercana con Cristo, vital con el Señor, por medio de su palabra, orando, manteniéndonos cercanos a la iglesia local, siendo sensibles a nuestros pecados, siendo humildes a la crítica de los demás, manteniendo atentos nuestros sentidos espirituales para no permitir que el dinero, el mucho dinero nos aleje ni que el poco dinero nos resienta. Esa relación vital con Cristo es lo que nos puede a nosotros habilitar para permanecer contentos, independiente de si tengo mucho o tengo poco. O sea, que volvemos a la fuente que decíamos, que es Cristo y nuestra relación con Dios, que alimenta el corazón, que nos dé plenitud y que el dinero no nos contamine, por así decirlo. Tremendo. Gracias, pastor, muy claro. Hay una pregunta y dice, frente a la filosofía actual del manejo de la economía, ¿qué diferencia trascendental hace la enseñanza de la Biblia? Me imagino que se refieren a todo el consumismo y todo lo que vemos hoy día, ¿no? Sí, bueno, exacto. Me supongo, imagino que la filosofía actual es que hazte rico, porque eso es lo más importante, o también lo entendemos de la manera siguiente. Pensamos que el rico es el que vale, que el rico es el exitoso, que la acumulación de bienes es por definición un éxito en la vida. Y de hecho yo he sido testigo de amigos donde quizás nos encontramos, teníamos mucho tiempo y decimos, y tú sabes de tal persona, de tal amigo, ¿qué sabes de él? No, le está yendo muy bien porque tiene un buen trabajo, tiene una buena casa. Y a veces asociamos inmediatamente que una persona está bien con el dinero. Y entonces vivimos en esa época donde pensamos que la felicidad, el éxito, la plenitud y el bienestar dependen de lo que yo tengo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental con la Biblia? Que el mensaje bíblico es contrario a eso. El mensaje bíblico no es que el dinero es malo, sino que no llena. El dinero puede ser algo útil, pero no llena el alma. Y tener la expectativa de que me va a llenar el alma y tener la expectativa de que si tengo seré feliz o me sentiré pleno, si tengo mucho seré exitoso, es una falacia que nosotros debemos sencillamente no creer y actuar en base a otros criterios. Yo diría que esa es la diferencia fundamental. De ahí emanan entonces que el cristiano consume diferente, compra diferente, hace negocios diferentes, porque nosotros pensamos que el dinero no llena. Tremendo. Ahí ustedes están viendo en sus pantallas un formulario. Si usted ingresa a este formulario, llena sus datos, en próximos días vamos a darles un capítulo de este libro en PDF para que usted pueda conocer el libro de finanzas bíblicas. Mónica, tenemos más preguntas. Yo tengo también aquí unas cuantas. ¿Qué tienes? Sí, tenemos una pregunta. Dice, en la actualidad y desde el punto de vista de los hogares, ¿cuáles son los puntos de mayor necesidad para poder mejorar la economía en las familias? Bueno, claro, pueden haber diferentes diferencias dependiendo de
de las condiciones particulares de cada familia, pero yo diría que hay algunos principios que sí deberíamos observar. En primer lugar, yo creo que hay mucha falta de orden en las finanzas familiares. La gente no sabe, ahorita, dentro de un momento, vamos a ver algunos errores que la gente comentó, pero muchas veces la gente no sabe cuánto le ingresa de manera precisa, cuánto gasta de manera precisa. Hay mucho desorden y en el desorden no hay control. Y cuando no hay control, literalmente hay muchos problemas que vienen problemas de deuda, conflictos familiares, etcétera. Entonces hay un problema de orden que hay que corregir. Hay una necesidad de ese tipo. Lo otro es, tenemos que estar dispuestos a refrenar nuestros impulsos de comprar y de tener y de lograr queremos siempre lo más nuevo, lo más brillante, lo más glamoroso, queremos competir con los demás, queremos informarle a la gente lo que nosotros disfrutamos, y esos impulsos por querer y tener y comprar, si no los controlamos, evidentemente va a ser un problema para nosotros. Entonces, por un lado, tenemos necesidad de control, por otro lado, tenemos necesidad de organización, de controlar nuestros impulsos, y en tercer lugar, yo creo que hay una gran necesidad de enfocarnos en la excelencia y no en buscar la riqueza. El cristiano está llamado a buscar la excelencia en todo lo que hace. O sea, a procurar la formación, a procurar su preparación, a procurar hacer las cosas bien, cumplir a tiempo, cumplir bien las cosas, los compromisos. Y de ahí entonces se generarán los recursos. Pero a veces somos mediocres en lo que hacemos y queremos que Dios nos bendiga. Y eso no ocurre así, lamentablemente. Entonces yo diría que esos son mis 3 consejos. Orden en el manejo financiero, más conocimiento de cómo viene el dinero y dónde se va. Número 2, controlen los impulsos. Y número 3, uno tratar de procurar la excelencia más que la riqueza. Tremendo. Todo eso hace parte de la mayordomía a nivel general, ¿no? No solo, como usted dice en su libro, que a veces nos enfocamos en fórmulas de haz esto y haz esto y haz esto otro, pero no vamos a la base como a la raíz, y la raíz también es poner todo en orden como Dios lo ha puesto, ¿no, pastor? Exactamente. El secularismo quiere apartar de la sociedad todo lo que tenga que ver con Dios. Ya no sucede en las finanzas ¿qué sucede en las finanzas cuando no atendemos a ese consejo de Dios? Bueno, cuando no atendemos el consejo de Dios, el consejo que prevalece es el consejo del mundo secular, y el consejo del mundo secular es que debemos ser ricos a como dé lugar. Ciertamente, fuera de la iglesia y fuera del cristianismo, hay corrientes que no profesan y no proclaman el consumismo y el materialismo. O sea, hay corrientes, de hecho, hasta el comunismo, como concepto ideológico y político, decía que el dinero no debe ser el fin de la vida. Aunque sabemos que como el corazón humano es pecaminoso, el comunismo también fue corrompido por el materialismo, lamentablemente. Y no es que estoy apoyando el comunismo, pero me refiero a que el secularismo nos dice que todo lo que no es de Dios o lo que está fuera de Dios nos puede satisfacer, incluyendo lo material. Y obviamente, si manejamos las finanzas pensando que lo material es lo que debo conseguir y que lo material es lo que da plenitud, yo me voy a desbocar, literalmente. Me voy a desbocar como se desboca un caballo queriendo lograr la carrera o ganar la carrera, y en un momento dado se puede desbocar o asfixiarse porque corrió demasiado y afectó su físico. Así somos nosotros a veces, corremos demasiado detrás del dinero, y cuando llegamos y lo tenemos, hemos dejado una estela de problemas atrás y de muchísimas otras cosas que debimos haber atendido y no lo hicimos precisamente porque estábamos buscando el dinero. Gracias, pastor. Pastor, una pregunta también aparte es ¿cómo empezar a ahorrar? Sabemos que las finanzas son muy difíciles en este momento para muchos países, para todo el mundo tras la pandemia, pero es necesario. ¿Y qué es lo más importante para poder empezar a hacerlo? Sí, yo pudiera dar una técnica, pero voy a hablar más de las condiciones internas que se requieren para ahorrar, porque sencillamente ahorrar es que me sobre mensualmente, o sea, gastar menos. Esa es la fórmula para ahorrar: gasta menos de lo que ingresa. Ahí está la técnica,
gasta menos de lo que te ingresa. Y la gente dice, no puedo, pastor, no puedo ahorrar menos, no puedo, perdón, gastar menos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que muchas veces nos falta valentía. Necesitamos ser valientes para reducir cosas que no queremos reducir. No queremos que los demás vean que me mudé de lugar. No queremos que proyectar que tuve que cambiar a mis hijos de colegio porque el colegio donde estaban era muy costoso para mí. No queremos enfrentar la sociedad cuando digamos, no puedo ir a ese viaje porque no tengo los recursos. No queremos vestir ropa de menor calidad porque queremos aparentar algo que no queremos. Entonces necesitamos valentía para enfrentar esas cosas. Necesitamos humildad para aceptar nuestra condición. Necesitamos también dominio propio, porque hay impulsos como el fumador que quiere fumar y necesita la nicotina, o el adicto que necesita la droga. Así muchas veces nosotros necesitamos comprar algo porque nos hace sentir valiosos o nos hace sentir aprobados. Necesitamos dominio propio. Entonces, el ahorro es más que gasta menos de lo que te ingresa, no, es ser valiente, ser humilde. Y no solamente humildad para yo enfrentar lo que los otros puedan decir cuando yo tenga que bajar mi nivel de vida. También humildad al ver el futuro. Hay gente que ve hacia adelante, como nos dice el libro de Santiago, y dice, no, yo mañana iré a aquella ciudad y haré negocios y ganaré. Y Santiago dice ahí, eso es arrogancia. A veces nosotros tenemos que ver el futuro con humildad y decir, no, yo no sé si me va a ir bien, déjame ser precavido, déjame ser prudente, déjame no gastar aquí, déjame ahorrarlo. Y nos falta humildad en ese sentido. Entonces necesitamos corazones valientes, humildes para enfrentar lo que el otro pueda decir, humildes también en ver el futuro y con disciplina y dominio propio para poder adecuarnos al nivel de vida que el dueño nos ha dado. O sea que el ahorro es un resultado de un carácter. No es el resultado de es gastar menos, no es tan sencillo. Es el resultado de un carácter comprometido con ciertas virtudes. Tremendo, pastor. Aquí usted en la página 50 del libro habla acerca del ahorrar, de cómo ahorrar, y describe 3 tipos de ahorradores que la Biblia nos describe, nos dice que hay 3 tipos de ahorradores. Dice que uno es el que ahorra menos de lo necesario y la Biblia le llama a este el necio. Que Sí, hay claro. uno que ahorra lo necesario y a este la Biblia le llama fiel. Pero que hay uno que ahorra más de lo necesario y la Biblia le llama necio e idólatra. Así es. Tremendo. Sí, claro, porque si ahorro más de lo que necesito, realmente me convierto en un acumulador y me convierto en una persona que sencillamente lo que está haciendo es acumulando más de lo que va a necesitar. ¿A quién? O sea, ¿para qué ahorro? ¿Para qué se queda eso? Simplemente para aumentar mis arcas, pero en fin, sí, eso es y eso todo parte de la palabra, obviamente, esos tres estadios del ahorro de una persona. Tremendo. Cuando las finanzas en el hogar ya son un desorden, ¿por dónde empezar a dar orden? Bueno, primero, Génesis 1:1. sí, sentarse la pareja, el esposo y la esposa, y primero hacer una declaración y aceptarse mutuamente que hay un desorden. Yo creo que eso es un acto de humildad y si el esposo es el responsable del desorden o la esposa también es una colaboradora del desorden, pues reconocerse que no se están manejando bien y decir queremos cambiar. Por ahí comienza, por el reconocer que necesitamos cambiar y mejorar. Lo segundo es, yo comienzo a hacer un inventario de lo que me ingresa y un inventario de lo que gasto y a crear ciertas categorías y ciertas cosas. Ya, digamos que crear un presupuesto no es materia de esta pregunta porque nos extenderíamos mucho. Y yo en el libro, de hecho, tengo una propuesta de cómo hacer un presupuesto y de hecho en el libro hay un link a una página que está disponible de una hoja de Excel, de un cuadro electrónico para poder hacer un presupuesto adecuado. Pero comienza con reconocer, Andrés, que estamos mal y que necesitamos cambiar. Por ahí se empieza. Muchas gracias, pastor. Aquí están ya, estamos anodados de tanto, procesando toda esta información que realmente vemos y lo tomamos del Señor, porque está todo esto escrito en la palabra. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Y bueno, tenemos ya un tiempito para poder ver algunas informaciones de libros, así es que adelante. Okay. Bueno, no se olviden entonces, por favor, de suscribirse. Allí hay un formulario, ustedes ponen allí
sus daticos y nosotros le vamos a enviar un capítulo del libro Finanzas Bíblicas, que es una bendición, como lo han visto ahorita. Y bueno, hay muchas preguntas que tenemos acá, pero yo creo que nos va a tocar dejar para la segunda sesión, ¿cierto? Pastor, continúa, por favor, Sí. la segunda sesión. Entendido, bien, perfecto. Vamos a continuar. Yo, como les dije al principio, en la segunda sesión, la primera sesión fue muy conceptual de esos dos principios claves para el manejo financiero. El primero es que el dinero no debe ser el fin de mi vida y si lo es, distorsiona toda mi vida. Y número dos, que yo debo verme a mí mismo como administrador y no dueño. Y eso tiene una serie de implicaciones en la manera como yo me relaciono con el dinero. Aquí quiero ver algunos asuntos prácticos. Son errores comunes que he observado en mi experiencia como pastor y como soy economista. La gente muchas veces que tiene problemas financieros, que está cerca de mí o que está en la iglesia, se acerca a buscar consejo. Y yo he visto muchos de estos errores una y otra vez en muchísimos casos. El primero de esos errores es lo que yo he denominado, hay con frecuencia error de cálculo. La gente viene con esta ignorancia de su propia condición financiera. Me dice, tengo problemas, estoy endeudado y yo comienzo a hacerle preguntas y le digo, bueno, ¿cuánto es tu deuda? ¿Cuánto tú debes? Y muchas veces me dicen, bueno, yo tengo que hacer un cuadro. O sea, muchas veces la gente no sabe cuánto debe. No ha hecho un inventario de todo lo que son, de todas sus deudas ordenadas por plazo, por tasa, por entidad. Y eso pasa, yo entiendo, yo buscándole una explicación, es porque en el proceso de endeudamiento muchas veces pierden el control, se pierde el control, y hay un punto donde la gente deja de llevar control. Sencillamente dice, bueno, yo tengo que resolver y deja de anotar y deja de analizar y sencillamente resuelve el día a día. Pero cuando viene a ver y cuando se sienta, se da cuenta y se percata que hay un problema significativo. Eso a veces pasa con la deuda, pero pasa también con los ingresos. Cuando la gente viene a mí también y me pide consejos, pues yo, una de las primeras cosas que hago, que le pido hacer es un presupuesto y le pregunto cuánto es tu ingreso aproximado. Y comienzan a buscar en la mente cuánto es que le ingresa. Hay gente que tiene negocios propios, que no tiene un salario de su negocio asignado, sino que toma del negocio lo que necesita. Y eso les puedo anunciar que es una fuente de problemas muy frecuente, sobre todo en los que tienen negocios propios y que son independientes. Mi consejo es que de su propio negocio asígnese un ingreso fijo que el negocio pueda sostener, que usted pueda sacar y que usted pueda presupuestar con eso. Y no lo haga en un nivel que el negocio no lo pueda sostener porque va a ser un problema, sino algo que el negocio pueda sostener. Y lo adicional lo saca por otra vía, ya sea por comisiones, o ya sea por dividendos a final de año o varias veces al año, pero eso es una recomendación que aprovecho para dar. Entonces, mucha gente ignora su ingreso. Hay asalariados que yo les pregunto, ¿cuánto tú recibes mensualmente? Y dicen, bueno, mi ingreso, mi salario bruto es de, no sé, $1,000 mensuales o $2,000 mensuales. Pero ese es el bruto. Yo digo, después de impuestos, ¿cuánto tú recibes? Bueno, no sé exactamente. El último año hicieron un aumento. O sea, hay gente que ignora cuánto recibe. Hay gente que ignora, entonces, parejas que ignoran cuánto gana su esposo, cuánto gana su esposa. O sea, hay un error de cálculo en los ingresos, en las deudas. Y peor aún, entonces, cuando hablamos de gastos, la mayoría de la gente, en mi experiencia, no tiene un presupuesto de gastos bien hecho. Y hay gente que dice, yo no sé, pastor, dónde se me va el dinero. Yo tengo un presupuesto más o menos, pero a mí nunca me da. Y el presupuesto como que no me cuadra porque tienen escapes que no están contemplados en el presupuesto. Y cuando yo les pido, bueno, hagan un presupuesto de gasto y lo comenzamos a revisar, la mayoría de la gente tiene gastos que no están en su presupuesto, que más o menos rondan el 25, 30% casi siempre. Por ejemplo, cuando yo veo un presupuesto, la gente pone típicamente vivienda, alquiler o préstamo, pone vehículo, pone educación de los hijos, pone alimentación, energía eléctrica, teléfonos. Bien, esas son las típicas categorías. Y yo comienzo a hacer preguntas y le digo, bueno, ¿ustedes no compran ropa? Ah, bueno, pastor, eso, claro, cada 6 meses compramos algo de ropa.
Bueno, hay que ponerlo ahí, hay que mensualizarlo. Tú pones la cantidad que aproximadamente tú gastas cada 6 meses y la divides entre 6 y la pones en el presupuesto mensual. Otra pregunta que les hago. ¿Tú no le cambias los neumáticos a tu vehículo? Ah, pastor, eso sí, claro, cada año y medio más o menos yo le cambio los neumáticos a mi vehículo. Bueno, pues toma el valor que cuestan unos neumáticos que pueden rondar, yo hablando en dólares para que todos entendamos, 500, 600, 700 dólares, y ponlo mensual porque eso va a llegar y hay que buscar ese dinero. Tú no vacacionas en el año. Sí, mi esposa y yo una vez al año, una vez cada 2 años salimos. Tienes que presupuestarlo, tienes que incluirlo en el presupuesto. La inscripción del colegio anual de los hijos, tienes que presupuestarlo mensualmente, porque todo eso cuando aparece es una gran cantidad de dinero, no hay fondos, lo que se hace entonces es que se coge una tarjeta, el dinero no da porque se comprometió con otras cosas y hay un problema. Entonces, este es el primer error común de el manejo financiero, error de cálculo. La gente no se sienta o por falta de tiempo o por falta de disciplina, la gente no se sienta a ver cuánto ingresa, cuánto gasta, en dónde se va, cuáles son sus gastos regulares, mensuales y regulares ocasionales, como los neumáticos, la ropa, las vacaciones, las inscripciones, los seguros de vida, los seguros anuales, etcétera, etcétera, que son regulares pero ocasionales. Son mensuales, perdón, no son mensuales, pero vienen cada cierto tiempo y hay que contemplarlos. Ese es el primer error que tenemos que evitar, a como dé lugar. De lo contrario, nos va a pasar lo que yo he escuchado. No sé dónde se me va el dinero. El segundo error que mucha gente comete es que su filosofía de gasto es más emocional que estratégica. O sea, esa es la filosofía con la que gastan. Ay, me gustó tal cosa, me gustó un vehículo, me gustó un celular, me gustó tal ropa, me gustó tal televisor, me gustó. Y lo que le gusta gobierna su vida financiera. Y nunca o escasamente pasa por su mente lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo necesito para yo vivir la vida que estoy llamado a vivir, para yo tener mis necesidades cubiertas? Entonces, el gasto emocional está muy vinculado y es altamente promovido por la generación mediática de publicidad, que no podemos más con la publicidad, por todos los medios. Y nos dejamos llevar, nos dejamos seducir. Vemos un comercial que nos hacen pensar que si yo me pongo un perfume, yo me voy a poner más bonito, más buen mozo, voy a ser más seductor porque me pongo un perfume. Etcétera, etcétera, o un vehículo, o un determinado maletín, o una especie de computadora, me va a volver la persona más capaz del mundo. Son ideas que nos lanzan la publicidad y nos vuelven seres emocionales en el gasto, y nosotros ignoramos entonces nuestra estrategia, nuestra necesidad de gasto. Y ahí hay un problema para mucha gente. Ahí hay un problema para mucha gente, porque hay mucha gente incluso que ha encontrado en el gastar un refugio emocional. O sea, hay gente que se siente más tranquila cuando compra. Hay gente que experimenta ansiedad de comprar. Hay gente que tiene que revisar Amazon o otras tiendas por departamento electrónicas con cierta frecuencia en el día. Y eso obviamente está llevando a mucha gente a muchos problemas. Y el gasto emocional no solamente está vinculado a ese impulso por las cosas que quiero, sino por las cosas que mis pares, mis amigos, mis relacionados consumen. Yo entiendo que yo debo también tener ese mismo nivel. Y eso es un error. Hay veces también que yo regalo a una persona no en función de mis posibilidades económicas, sino en función de lo que esa persona es. Si esa persona tiene una posición socioeconómica alta, yo tengo que regalarle algo caro porque no voy a parecerle. Y es una inseguridad personal la que me lleva a mí a regalar algo que no se corresponde con mi condición. El regalo que yo haga tiene que estar de acuerdo a mi condición económica, no a la condición económica de que yo le regalo, sino a mi condición económica, y yo le regalo. Tengo que ser creativo, algo útil dentro de mis posibilidades. Y puntos suspensivos, hermanos. Eso es un error que está llevando a mucha gente a que no le da el dinero. No le da porque está más asociado su gasto a lo que quiere y no a lo que necesita. Hay un tercer error que mucha gente comete, que es ver la deuda
como una oportunidad. De hecho, los términos que utiliza el sector financiero para hablar de la deuda es así, es una oportunidad, es una facilidad financiera. De hecho, se nos dice que tenemos que tener crédito para poder interactuar en la sociedad. Y hasta cierto punto eso es verdad, porque así es que está armada la sociedad, así es que está estructurada la sociedad. Pero cuidémonos de no, en el deseo de crear crédito, incurrir en deudas no necesarias o no útiles. No es cierto que toda deuda es una oportunidad. ¿Por qué yo voy a pagar intereses para comprarme unos zapatos? A menos que no sea algo que yo estoy descalzo y no tengo otros zapatos, o no me puedo comprar unos zapatos que yo sí pueda pagar inmediatamente. ¿Por qué yo voy a pagar intereses por irme de vacaciones fuera del país en lugar de considerar hacer turismo interno y no endeudarme porque quizás no está dentro de mis posibilidades económicas hacer eso? Entonces gasto en 10 días o en 12 días un dinero que voy a pasar un año y hasta 2 años pagando intereses. Entonces mucha gente se ha dejado llevar y seducir por esta idea de que, si te lo prestan, ¿por qué pagarlo inmediatamente? Yo creo que sería muy bueno para el corazón, para nuestro corazón, que si a mí me gusta algo y que entiendo que necesito algo, ya sea, por ejemplo, un televisor en la casa o algo que quiero adquirir, bueno, ahorrar y hasta el punto de que tengo la cantidad suficiente y luego lo compro. Pero no ser tan ligeros en tomar la deuda. Ojo, yo no estoy diciendo que la deuda es mala en sí misma. Hay deudas legítimas. Si yo voy a adquirir una vivienda, de hecho, una vivienda es una necesidad. O la alquilo o la compro. Uno puede hacer un cálculo incluso de cuándo es mejor comprar que alquilar o alquilar versus comprar. Pero vamos a suponer que yo decida que comprar es una buena decisión. Bueno, es sano considerar una deuda, o más que sano, es útil considerar la deuda porque muy pocas personas pueden comprar una casa en efectivo, en cash. Muy pocos de nosotros tenemos esa cantidad de dinero disponible, entonces vamos a tener que endeudarnos a largo plazo. Pero miren la virtud, digamos, de una deuda de ese tipo. La casa me sirve por muchos años, por 15, por 20, por 25 años, por 30 años. A veces una casa pasa de una generación a otra. Y el préstamo yo lo tomo a 15, 20 años. O sea, ahí el préstamo se corresponde con la vida útil de lo que yo adquiero. Lo mismo pasa con un vehículo. Si yo adquiero un vehículo y un vehículo me da una vida útil de 5, 6, 7 años, yo puedo tomar un préstamo por 5, 6, 7 años porque la vida útil del préstamo, del bien que adquiero, se corresponde con el préstamo. El problema está cuando la vida útil de lo que yo compro es mucho más corta que el préstamo que yo adquiero y voy acumulando deudas cuando la vida útil de lo que yo estoy adquiriendo se está acabando rápidamente. Entonces me veo luego motivado a tomar otras deudas y me voy acumulando. Y gasto en intereses una gran cantidad de dinero también. Es una mala estrategia financiera. Déjenme poner un ejemplo sencillo también de este tema de los vehículos. Por ejemplo, en el tema de los vehículos hay toda una serie de consideraciones que pueden variar de un país a otro. Pero, por ejemplo, en mi país, en general, es más conveniente comprar un carro usado que un carro nuevo. Si yo compro un carro usado, pero en muy buenas condiciones, de 2 años de uso, hasta 1 año de uso, ya yo lo compro en un valor depreciado para el primer propietario, un valor que puede ser 20, 25, hasta 30% menos. Él sufrió una caída en su valor porque lo compró nuevo y lo usó, y eso ya lo afecta en su valor. Yo lo compré de segunda mano entonces, y yo me beneficio de eso porque estoy comprando un vehículo que es prácticamente nuevo, pero con un valor muy inferior a comprarlo nuevo. Esa es una primera consideración. Ahora bien, si lo voy a tomar prestado, si lo voy a financiar, tengo que cerciorarme que el vehículo realmente esté dentro de mis posibilidades económicas, porque a veces los vehículos tienen, digamos, un valor de reventa mucho menor con el que yo pagué, y eso afecta mi patrimonio. Si cuando yo vaya a vender ese vehículo yo pierdo $5,000, $10,000, cada vez que yo vaya a cambiar de vehículo yo voy a perder $5,000, $10,000 a lo largo de mi vida productiva. Si yo tuve 7 o 8 vehículos,
yo habré perdido $80,000 en mi vida. Si pierdo en cada vehículo 5 o 10,000 dólares. Entonces, cosas como esas, nosotros tenemos que considerarla para nosotros ser sabios en la manera como asignamos los recursos. Al final de mi vida productiva, a mí me gustaría tener esos $80,000 que gasté comprando vehículos y que sencillamente, como no fui lo suficientemente sabio para comprar vehículos usados, de buenas condiciones y que tengan un buen valor de reventa, entonces voy a ser afectado al final de mi vida. Entonces, tenemos que tenerse cuidado. Eso fue un ejemplo del tema dentro de la deuda, lo comenté, de no ver la deuda como una oportunidad en la mayoría de los casos que la gente la vea. Si hay un cuarto error, y es que muchas personas quieren ahorrar, pero ven el ahorro, entienden el ahorro como un residuo. Y muchas personas quieren implementar esto en su vida, de ahorrar de manera residual. Es decir, si me sobra, ahorro. En realidad, la mayoría de la gente, cuando lo hace así, no ahorra, porque las necesidades son casi infinitas y las peticiones son casi infinitas. El ahorro, más que residual, debe ser intencional. Yo debo, en mi presupuesto, decir, me ingresa tanto, mi apoyo a la obra de Dios es tanto, mi ahorro tanto, arriba. Y que ese ahorro arriba de mi presupuesto saque gastos que están más abajo. Puede ser que en un momento dado de mi vida, porque yo no puedo hablar de manera generalizada, yo no pueda ahorrar de manera intencional. Y porque estoy muy estrecho, quizás no tenemos un buen ingreso en la casa, quizás cuando los dos trabajábamos uno perdió su ingreso y estamos muy estrechos. Eso puede ocurrir, pero en general uno debería procurar prepararse para ahorrar de manera intencional y no residual. El libro de Proverbios usa la analogía con la hormiga para enseñarnos a nosotros el valor del ahorro, y dice que la hormiga es sabia porque guarda su alimento en el invierno para comer en verano. Y eso es el ahorro. El ahorro es previsor. El ahorro ve las cosas a futuro y entiende que como no controla el futuro, tiene que ahorrar de manera previsora. Para mí, el ahorro es un acto de humildad, porque estamos diciendo, cuando ahorro, no sé lo que va a pasar en el futuro. Y como no lo sé y lo ignoro, yo voy a ahorrar. Por eso ahorrar es fruto de un carácter. Es un carácter que está sometido a las incertidumbres de la vida, que no lo controla todo, que no es presuntuoso con el futuro y no piensa que todo va a ir bien. No conocemos el futuro. Tenemos que ahorrar de manera intencional. De lo contrario, cuando vengan los imprevistos, que siempre vienen, los imprevistos lo que no podemos saber es cuáles serán, pero van a venir, cualquiera que ellos sean. Entonces tenemos que prever los imprevistos para que cuando vengan tengamos ese ahorro intencional que hemos hecho. Y hay un quinto y último error que muchos cometemos, y esto aplica mucho más al contexto cristiano, porque yo no creo que fuera del contexto cristiano yo pueda decir que hay una obligación de compartir y ser generosos. Yo creo que es una buena virtud humana, aunque no sea cristiano, pero no puedo decir que hay un deber. Ahora, los cristianos sí tenemos un deber bíblico de ser generosos con los demás. Y este error que yo estoy señalando es que cuando nosotros damos, si nos sobra, estamos también siendo malos mayordomos de los recursos de Dios, porque el dueño nos ha dicho a nosotros que tenemos que ser generosos como Él ha sido generoso con nosotros. Dios es un Dios que ha sido extraordinariamente generoso. De hecho, el planeta Tierra tiene más recursos que lo que necesita. El problema es de distribución y eso es responsabilidad del hombre, ¿no? Pero es un terreno abundante. Nosotros hemos sido malos mayordomos y tenemos las consecuencias de la escasez y de las hambrunas en diferentes regiones del mundo. Pero Dios ha sido un Dios generoso y su más alto y mayor acto de generosidad ha sido la entrega de su Hijo Jesús en la cruz, que entregó no solamente lo material, entregó su vida por nosotros para que nosotros podamos tener salvación y podamos tener redención y perdón en Él por medio del sacrificio de Jesús. Esa generosidad de Dios debe ser mostrada a otros por medio de nuestra generosidad financiera. Y la dádiva y la generosidad del cristiano debe ser intencional como lo es el ahorro.
Nosotros debemos procurar decir, yo quiero dar tanto y buscar a quién darle, a qué obra darle, a qué proyecto darle en la iglesia o fuera de la iglesia, misioneros. ¿Cómo yo quiero asignar, cómo yo puedo asignar estos fondos para el beneficio de la obra de Dios, para la expansión del reino de Dios o para las necesidades de los demás, que es parte del reino de Dios? Como dice el libro de Proverbios, que el que le presta al pobre a Dios le presta. Entonces, estos errores, cuando nosotros los vemos, quizás nosotros hemos cometido algunos de esos. Yo puedo testificar que he cometido algunos de estos errores. Cuando comenzamos a corregirlos, comenzamos a poner orden aquí, comenzamos en primer lugar a calcular bien lo que nos entra, lo que gastamos. Número 2, comenzamos a ser más estratégicos que emocionales en lo que gastamos. Comenzamos, número 3, a ser cuidadosos con la deuda, no ser ligeros. La deuda se toma cuando se necesita para necesidades específicas, cuando lo que se adquiere tiene una vida útil larga, más que el préstamo, o por lo menos como el préstamo. Número 4, cuando comenzamos a ser intencionales en el ahorro y dar cuando, o más que cuando, dar intencionalmente también. Esas cosas ponen en orden nuestras finanzas y nos dan una perspectiva totalmente diferente y una relación distinta con lo material. Así que es mi oración que esto sea una realidad de nosotros. Cada uno de estos principios, aunque no he puesto un versículo al lado, están basados obviamente en principios bíblicos. Y es mi oración que esto sea una realidad en mí y en nosotros. Así que el Señor les bendiga. Ya, creo que ya. Pastor, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, muchas preguntas tenemos por aquí. Muchas gracias por esa intervención, Pastor. Qué bueno poder ver las finanzas a raíz de la luz bíblica, ¿no? Les recomendamos entonces que estamos aquí en el Seminario de Finanzas Bíblicas con el Pastor Héctor Salcedo. Este seminario, este conversatorio que tenemos va a quedar grabado. Si usted tiene personas a las cuales puede recomendar este link, si usted dice, me gustaría que mi iglesia pudieran conocer acerca de esto que escuché hoy, compártalo por favor, porque va a ser de gran bendición para todos ustedes. En las pantallas están apareciendo las diferentes direcciones y teléfonos de nuestras diferentes librerías CLC a nivel Latinoamérica, en las que ustedes pueden adquirir sus libros y Biblias con toda confianza. Mónica, ¿cómo has visto la conferencia? ¿Qué reacciones has visto? Excelente, excelente. Sabemos que siguen entrando preguntas y créanme que revisando el libro, que lo tengo aquí en la mano y ustedes ya lo pueden encontrar en Colombia, en Ecuador y en varios países de CLC, pues hay mucho más, hay un tesoro increíble ahí para nosotros poder disfrutarlo y desmenuzarlo, así es que les motivamos a que ustedes puedan adquirir el libro. Pero rápidamente vamos a leer ya las últimas preguntas porque por el tiempo no vamos a poder contestar todas, pero quiero decirles que el libro tiene un apéndice con varias preguntas muy, muy interesantes que va a poder responder varias inquietudes en el área financiera y de muchísimas formas y en distintas áreas. Así es que, Andresito, vamos con la pregunta, vamos con una de las preguntas que tenemos. Bueno, Pastor, tenemos varias preguntitas por acá. Una de ellas es la siguiente. Si en pareja se debe manejar las finanzas como una caja en común, ¿cómo se maneja cuando hay uno de los dos cónyuges que no es creyente? Que tal vez no le gusta ahorrar mucho, sino que le gusta tal vez gastar en otras cosas, viajes, ropa, joyas. Sí. Bueno, eso sí, eso obviamente es un problema común, no solamente entre personas donde hay un no creyente, sino entre cristianos que tienen conceptos distintos de manejo financiero. Lo primero es tratar de negociar, quiero usarlo en el buen sentido, el término de conciliar, más bien, me gusta más ese término, de conciliar con la pareja un presupuesto. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo porque el plan de la pareja es caminar juntos y tienen proyectos juntos, tienen planes juntos y queremos tener una vejez juntos, de ser posible.
Y todo eso implica que tenemos que tomar decisiones financieras hoy. De lo contrario, no tendremos ese plan materializado en el futuro. Entonces, lo primero es procurar conciliar con la pareja un presupuesto. O sea, yo entiendo que tanto el hombre como la mujer, no importa quién esté padeciendo esta situación de el hombre tiene una mujer que es gastadora o la mujer tiene un esposo que es irresponsable, no importa. La idea es, vamos a sentarnos y plantear de manera positiva. O sea, no decirle, es que tú eres una desconsiderada o tú eres un irresponsable. Esas descalificativos van a herir la pareja, sino decirle, mira, yo quiero que tengamos orden porque tenemos planes conjuntos y queremos nuestro bien. Yo sé que tú quieres nuestro bien y yo quiero nuestro bien. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en cómo queremos gastar y cómo queremos hacer las cosas de forma tal que nuestros planes se puedan concretar y materializar. O sea, de manera positiva, procurar esa conciliación, número uno. Número dos, si el cristiano debe orar por esto, debe orar por la conciliación, debe orar por el corazón de su pareja, no solamente porque Dios lo haga una persona más financieramente responsable, sino porque Dios cambie su corazón y lo haga nacer de nuevo. Ahí tendríamos todo el paquete, ¿verdad? Entonces hay que orar para que Dios, y aún Dios no lo convierta, Dios puede hacer grandes cosas en un corazón por el cual oramos para que Dios le dé gracia a la persona cristiana de poder convencer a su pareja de entrar en un acuerdo de presupuesto que sea consistente, que sea sano. Esa es mi recomendación. Gracias, pastor. Y rápidamente con esta pregunta dice, gracias, pastor Salcedo, por los principios que nos ha compartido para la vida diaria en tiempos de normalidad. Dice, ¿cuál es el principio bíblico sobre finanzas que debemos implementar en tiempos de pandemia y además paros y vandalismo, como sucede actualmente en Colombia? Bueno, yo diría que los principios compartidos son independientes del tiempo. O sea, yo creo que lo mismo que hemos hablado, tener orden, como dijimos, gastar de manera estratégica y no emocional, ahorrar de manera intencional, todos esos principios son independientes del tiempo que estemos viviendo. Claro que cuando estamos viviendo tiempos críticos como esos, por ejemplo, vandalismo o problemas políticos que conllevan a la devaluación de la moneda, ya habrían decisiones de otro tipo, con otras categorías que tendríamos que considerar. Se saldrían del ámbito como de meras finanzas personales, por ejemplo. Cuando yo tengo un país que está convulsionado políticamente, posiblemente yo les recomiendo a esa persona, si vas a ahorrar, hazlo en una moneda fuerte, hazlo en dólares o compra un inmueble o hazte de algún bien que garantice su valor o sácalo del país, en el caso extremo. O sea, pienso en países que están viviendo tiempos muy difíciles en nuestra Latinoamérica y quizás es necesario sacar los recursos del país si se tiene la posibilidad. Quizás algunos de los que nos escuchan ni siquiera tienen esa posibilidad de sacar los recursos del país y quizás en moneda extranjera, y si no tiene moneda extranjera, entonces hacer un inmueble, y si no, bueno, pues orar para que el Señor lo proteja. O sea, que depende de la situación, estas cosas. Los principios son los mismos independientemente de la situación, pero hay otras particularidades que quizás vamos a tener que tomar en cuenta. Cuando hay vandalismo, por ejemplo, yo tendré que, por ejemplo, no usar efectivo. Son recomendaciones muy concretas. No usar efectivo, andar con poco efectivo para que no sea una fuente de peligro. Si estoy depositando en un banco que está en una sucursal, en una zona muy caliente, como decimos aquí, de muchos problemas, bueno, quizás ir a depositar ese dinero en otra sucursal. O sea, cosas así, que hay que ser creativos y ser previsores y prudentes. Gracias, pastor. Y vamos con la siguiente pregunta. Esta es cortita. Dice, ¿qué diferencia hay entre el contentamiento y el conformismo? Sí, bueno, el conformismo es fatalista, por definición. El conformismo dice, estoy en esta condición, no puedo hacer nada, aquí me quedo. Es fatalista, es pesimista en ese sentido. No puedo hacer ya, esto no lo puedo cambiar, yo me quedo aquí, yo estoy conforme con lo que tengo. El contentamiento bíblico habla más de no de estar feliz, sino de ser emocionalmente independiente de las circunstancias exteriores. Pero es una persona, por ejemplo, el contentamiento, cuando se es pobre, por ejemplo, está dispuesto a trabajar para mejorar la condición. El conformismo no. Entonces el contentamiento, él está bien consigo mismo, está bien con Dios, pero se esfuerza.
por trabajar. Él no está conforme con quedarse ahí. Él quiere ser excelente, él quiere glorificar a Dios con su trabajo, con su labor. O sea, el contentamiento es proactivo, diligente, esperanzador. El conformismo no. El conformismo es fatalista, es deprimente, se queda ahí y no quiere avanzar. O sea que esas serían las diferencias que yo establecería entre ambos. Okay. Pastor, dice aquí Marta, Pastor Salcedo, muchas gracias por sus valiosos consejos sobre finanzas a la manera de Dios. Una política económica que se está presentando en algunos países se encuentra en que a las personas les entregan subsidios porque los necesitan. Sin embargo, algunas prefieren no trabajar y continúan en la condición que les permite recibir los subsidios. ¿Qué piensa de las personas que así actúan desde la perspectiva de Dios? No, obviamente el que por decisión decide recibir un subsidio y no buscar trabajo, no está glorificando a Dios en su vida. Dios nos hizo entes productivos, entes trabajadores. Yo se supone debo contribuir con el bienestar de la nación en la que Dios me ha colocado con los talentos que Dios me haya dado. Yo puedo ser un vendedor de frutas en la calle, un electricista, un plomero, hasta un presidente en un palacio nacional. Y yo debo, si soy creyente, poner al servicio de mi comunidad los dones y talentos que Dios me ha dado. Dios está en contra del paternalismo. Incluso en el Viejo Testamento habían lecciones de cómo colaborar con los necesitados. Y lo que Dios previó fue que los necesitados vinieran a cosechar las sobras y las frutas que se caían para que trabajaran y se lograran su propio sustento. O sea que el paternalismo y el vivir de manera acomodada de alguien no es algo que le agrada a Dios ni que complace a Dios, sino que yo debo ser un ente productivo. Pastor, su libro habla de muchos temas y también habla de temas muy contemporáneos como la inversión. Y hoy en día cuando hablamos de inversión vemos diferentes tipos de negocios. Usted ya habla en el libro acerca de cómo invertir de una forma que sea sabia, que sea correcta. En esta perspectiva, Pastor, referente, por ejemplo, al network marketing o al multinivel y al tema de las criptomonedas y el Bitcoin, todo esto, usted aborda también estos temas allí, ¿verdad? Sí, tengo un par de apéndices que hablan, uno del multinivel, del negocio multinivel, y otro del negocio o de las inversiones en Bitcoins o monedas digitales o electrónicas. En ambos casos, pues doy alguna serie de recomendaciones. En cuanto a multinivel, básicamente es una actividad legítima, siempre y cuando lo que yo venda sea un producto legítimo, porque muchas veces los multiniveles se basan en productos que son o que no son productos legítimos en el sentido de que prometen algo que no entregan o prometen garantías que no son ciertas. Y eso es éticamente incorrecto, aún en el mundo secular y mucho más en el estándar de Dios. Número dos, a veces hay gente que está en el multinivel y que entonces se convierte en un vendedor a diestra y siniestra, y sus hermanos no son sus hermanos, son sus clientes, y ya no habla más que no sea del negocio y del producto, y asedia a la gente, y asedia a sus hermanos, y asedia a su familia. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Y número tres, con los multiniveles hay que cuidarse, que uno tiene que vender el producto, sí, pero no asimilar su filosofía de vida. Casi todos los negocios multiniveles te venden una filosofía de vida de que tú vas a ser exitoso, tú lo puedes todo, y si tú eres rico, tú vas a ser un individuo que vas a estar en la cabeza de la pirámide. Cuidado con abrazar la filosofía de vida. Abraza el producto, sé un buen vendedor. Si te vas a dedicar a eso, vendiendo un producto legítimo, no conviertas a todos tus hermanos en tu cliente. Y número tres, cuídate de la filosofía de vida. Y el Bitcoin yo recomiendo con mucho cuidado. El Bitcoin es válido, es una moneda legítima, no está regulada por ningún banco central. Eso no quiere decir que sea ilegal, porque yo escribí un artículo en Coalición por el Evangelio acerca del Bitcoin y las respuestas abajo, algunos decían que era ilegal. No es ilegal el Bitcoin, lo que pasa es que no está regulado. Pero yo recomiendo mucho cuidado, sobre todo para nosotros que no tenemos grandes cantidades de recursos, sino que si vamos a invertir, invitamos una pequeña porción del patrimonio en eso. Ayer, de hecho, el Bitcoin antes de ayer bajó un 30%, dicho sea de paso, y otras monedas bajaron más de un 40% en un solo día. Entonces tenemos que tener cuidado con esas inversiones. Y si no las entendemos, no invirtamos.
Ok, ok, Gracias. bueno. Gracias, pastor. Y bueno, también hay en el apéndice sobre la bolsa también y muchos otros Ujú. temas más, eh, cómo gastar, cómo invertir, sobre las deudas legítimas. Así es que es un libro súper completo, muy recomendado, muy bíblico. Gracias, pastor. Nos pudiéramos quedar mucho tiempo. Sí, pastor. Quiero aclarar algo, es algo súper breve. Con respecto a estas preguntas de inversión y de Bitcoin y demás, quiero que la gente sepa que el libro no es extensivo, no se extienden Ujú. estas preguntas. Son preguntas muy sucintas y breves, pero dan luz de cuál debe ser la postura cristiana ante esas cosas. Ya para inversión y ese tipo de cosas deberían buscar otros materiales, pero aquí se da una cierta luz de cuál es nuestra postura. Ujú. Así es. Muchísimas gracias, pastor. Que el Señor les A siga ustedes, bendiciendo y gracias por este recurso tan valioso que seguramente va a cambiar la vida de muchas personas. Gracias, pastor. a Pastor, ustedes, a muchísimas ustedes. gracias. Qué bendición haberlo tenido en esta noche y haber dilucidado con usted la palabra de Dios que trae eh, conceptos tan puntuales que a veces uno se le pasa por la vista rápidamente. Bueno, les mando un abrazo y gracias por la invitación. Un Bueno, gran pastor. abrazo. Bueno, gracias, pastor. Bueno, amigos, bueno, ya vieron la conferencia, el conversatorio con el pastor Salcedo y bueno, yo creo que es de reflexionar, es de analizar, de mirar y de poder adentrar en nuestro corazón aquellas enseñanzas que nos ha dado. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes que están allí en las redes sociales. ¿Les gustaría que pudiéramos tener unos talleres con el pastor Héctor Salcedo? Si es así, escríbanos por favor si les gustaría que tuviéramos unos talleres especiales con el pastor Héctor Salcedo. Eh, Mónica, tenemos aquí el libro de finanzas bíblicas para recomendar. Es súper recomendado. Le estaba comentando a Mónica que este libro de verdad me tiene fascinado. Es una gran bendición cómo lo ubica uno en el contexto bíblico, en lo que está sucediendo y lo confronta a uno en su corazón, ¿verdad, Mónica? Así es, hay temas que realmente yo personalmente, ciertos temas no los he encontrado y este libro lo expone claramente y de una forma muy práctica y muy bíblica, que es lo más importante. Así es que estamos disfrutando, hemos disfrutado esta noche y sabemos que ustedes también podrán disfrutarlo y está acá presente ya en Colombia, en Ecuador y en varios países de CLC. Así es que con mucho gusto estamos para servirles. Y en esta noche también vamos a dar una oferta súper, súper especial por un tiempo limitado para que las personas puedan adquirirlo a un precio con descuento. Aquí está. Wow. Del 20 al 22 de mayo estaremos otorgando el 15% de descuento, un libro que va a cambiar las finanzas en su familia, en su vida. De seguro lo va a hacer. O sea que desde hoy y hasta el próximo sábado, más o menos, estaremos con el 15% de descuento, tanto en Colombia, librerías en Colombia, CLC, como en librerías en CLC Ecuador, ¿verdad? Así es. Y también queremos recordarles que en México CLC está en una nueva ubicación, así es que ustedes pueden Ah, también encontrar muchos recursos como este libro y muchos más en la nueva ubicación en México, en la calle 15, número 7B, en Moctezuma, primera, secundaria Venustiano Carranza. Ahí está la dirección, ustedes. ok. Y las personas que están en Colombia, aquí en la pantalla está mi número de celular, de WhatsApp. Usted puede escribirme cuando tenga preguntas acerca de los libros de Editorial Vida, de Editorial CLIE o de Grupo Nelson. Con mucho gusto estaré dispuesto a colaborarles. Entonces, tengan presente, tenemos 15% de descuento para todos ustedes en este libro para que lo puedan adquirir. Nos pueden escribir a las diferentes librerías. Acá en Bogotá tenemos diferentes sedes en el Campín, estamos en la 161 cerca de la autopista, en el centro, estamos en la calle 116 con 18 en Pepe Sierra y a nivel nacional en diferentes ciudades como lo es Cali, Medellín, Ibagué, Barranquilla, obviamente Bogotá y en el Chocó también tenemos una librería muy especial que pueden visitar. Bueno, vamos a recomendar otros libros.
El primer libro que vamos a recomendar aquí es Dios, la avaricia y el Evangelio. Bueno, les advierto que es un libro bastante controversial por su contenido, pero es muy edificante. Esta cautivadora mirada a la vida cotidiana de una de las dinastías de prosperidad más importantes del mundo ofrece una perspectiva reflexiva sobre los peligros de la codicia, el poder del verdadero evangelio y la esperanza para el futuro de la iglesia mundial. Básicamente estamos hablando de Costi Hinn, el sobrino del conocido evangelista Benny Hinn, que habla acerca de algunos excesos que él vio en el ministerio que precisamente el mismo predicador Benny Hinn en redes ha mencionado y se ha arrepentido acerca de aquellos usos que se hacía con el dinero en el ministerio. Esto lo denuncia allí y sería muy bueno poderlo mirar. Está también Notas de Amor. Notas de Amor es un libro que llega al corazón de las personas. Es la historia de un hombre que fue diagnosticado con cáncer 4 veces y este hombre decía, bueno, yo tengo mi niña pequeña y yo sé que yo me voy a morir, pero yo cómo voy a hacer para dejarle un legado, tantas cosas que necesito decirle a ella, tantos consejos que necesito darle y yo no voy a vivir para cuando ella esté grande. Entonces él dijo, voy a hacer una serie de notas y voy a dejarle 826 notas, de tal manera que ella tenga cada día para escribir hasta que esté en la secundaria. Y le voy a dar una notica de amor cada día en su lonchera, le guardaba cuando era pequeñita. Y me hace reflexionar en estos tiempos en los que vemos a veces la muerte como tan de cerca y por qué no valoramos nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo, nuestros compañeros y quizás de pronto darle una palabra de aliento, una notica de amor, como dice el libro. Esto puede ayudar a cambiar. A mí en lo personal, a veces me escriben alguna nota, algún mensaje y me alientan también y me recuerdan a la palabra de Dios. Es muy importante. Notas de amor. Y el último libro se llama No me avergüenzo. Este libro nos habla o nos invita más bien a aquellos grandes salmistas de hoy en día, como Alex Campos, Cualo Zamorano, Lily Goodman, Fuki y muchos más, que son músicos representativos de la juventud, nos desafía a la juventud a levantar bien en alto los valores del Evangelio. Nos invita a no avergonzarnos de Dios, a no avergonzarnos de la palabra y darla a conocer a través de lo que usted sabe hacer. Si usted es artista, si usted es empresario, en el lugar en el que esté, puede dar a conocer a Cristo. Estos son nuestros libros recomendados. Me puede escribir a mi correo o a mi WhatsApp y con mucho gusto estaré dispuesto para servirle. Creo que tenemos algunos anuncios más para que ustedes estén conectados con nosotros. Estas son las direcciones en CLC Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Manta, en Cuenca. Allí puedes encontrar todos los libros que estamos promocionando, Biblias para que ustedes puedan dar detalles y puedan dar aliento en medio de estos tiempos. Vamos ahorita con un video y les dejo esta invitación muy especial para que estén atentos. No se lo vayan a perder, por favor. Es el seminario. Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Un saludo desde Corea, del Centro de la Historia de la Redención. Les invitamos a participar en los seminarios de la historia de la redención que se llevarán a cabo los días 13 y 14 de mayo. Genealogías del Génesis. 17 y 18 de junio, el Pacto de la Antorcha. Y 15 y 16 de julio, la lámpara inextinguible del pacto. Los esperamos. Será un tiempo maravilloso para profundizar en la palabra de Dios y el plan de Dios para la administración de la redención. Muchas gracias. Bendiciones. God bless you. Que Dios te bendiga. Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas.
Ok, amigos, entonces muchas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado. Yo creo que muchos de ustedes estuvieron ahí tomando nota, diciéndole a sus amigos, invitándolos. Bueno, pasamos un tiempo espectacular, Mónica. Mucha edificación, ¿verdad? Así es, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, que el Señor les bendiga abundantemente y pues que cada día pues ustedes puedan encontrar en su palabra su dirección, el ánimo para este tiempo que están viviendo también, reciban un caluroso abrazo de todo el Ecuador. Son un país hermano y les amamos mucho, así es que muchas gracias por la invitación y por compartir este tiempo. Dios les bendiga. Bendiciones y nos vemos en otra oportunidad con la ayuda de Dios. Gracias.